Grabar. ¿Mm? Bueno, ahora sí aparece como que estoy grabando. Cualquier cosa, ustedes ya saben, me interrumpen y me preguntan. El tema de hoy es rocas ígneas, pero bueno, primero quería hablarles de esa foto, de ese hermoso paisaje, que es un paisaje argentino. Si tienen alguna vez la posibilidad de ir, es en Mendoza, en el Parque Nacional del Payún. La verdad que es un paisaje como sacado de otro planeta, porque uno llega y ve un paisaje negro, negro y rojo, con diferentes formas volcánicas, ¿sí? Es un lindo lugar para aprender sobre temas de volcanes, se pueden ver las coladas de lava, por supuesto no activas, pero son muy jovencitas, así que la morfología de los volcanes están prácticamente intactos. Bueno, es en Mendoza, ¿sí? Muy cerquita del Parque Malargüe. Uy, ¿cómo pasa? Ahí está. Bueno, antes que nada, para saber qué es una roca ígnea, ¿sí? Tenemos que focalizarnos en el concepto de un magma, porque las rocas ígneas se forman a partir de la cristalización de un magma, ¿sí? Entonces, bueno, un magma consiste en una mezcla silicatada, a ver si puedo bajar esto acá, de materia rocosa en estado fundido, ¿sí? Que puede tener cristales en suspensión y gases disueltos. O sea que hay tres fases en coexistencia, ¿sí? Acá en este dibujito lo podemos ver, está la fase líquida, ¿sí? que es silicatada, y los gases disueltos y los cristales que comienzan a formarse. Ahí no puedo pasar la presentación. Ahí está. Bueno, mientras que lava es la porción del magma que llega a la superficie, ¿sí? Y se pone en contacto con el aire o con el agua. La lava se enfría rápidamente, como esta foto que ustedes ven acá, que son de los volcanes italianos, donde permanentemente hay fusiones de magma a superficie. Espérenme un momentito, justo me vienen a molestar cuando estoy... Bueno, pero repasando, ustedes ya vieron estructura interna de la Tierra y también vieron placas tectónicas, ¿sí? Así que vamos a repasar dónde se generan los magmas. No sé si ustedes se acuerdan que habíamos estudiado un modelo de las capas de la Tierra, en el interior de la Tierra, y habíamos visto muchas capas según la clasificación dinámica o estática, ¿no? Pero bueno, habíamos visto que en el manto se generaban estos corrientes de convección, ¿se acuerdan? Que eran corrientes que permitían que el manto esté como en constante movimiento y que a la vez genera que las placas tectónicas se muevan, ¿sí? Bueno, el magma proviene del manto superior, que es esta porción, que está acá arriba, ¿sí? Y que es principalmente, si ustedes recuerdan que hablábamos de las composiciones también, que son de composiciones peridotíticas, ¿sí? Es decir, una roca que tiene mucho hierro y magnesio. ¿Sí? Entonces todos los magmas que nosotros vemos hoy en la superficie vienen del manto superior, pero los procesos ígneos están relacionados con las cortezas. ¿Sí? Esto es muy importante porque cuando nosotros vemos una roca plutónica, ¿sí? No es que vemos rocas del manto, sino que estamos viendo rocas que se enfriaron en la corteza. Por eso también están estos dibujitos acá. Donde ustedes pueden ver que los magmas ascienden desde el manto, ¿sí? Que estos que están en colores amarillitos, ¿sí? Pero los procesos
visibles los vemos en la corteza, ¿sí? Acá, en los puntos calientes, como en el caso de Hawái, ¿se acuerdan que había un adelgazamiento de la corteza que permitía que ascienda el magma a la superficie y formen las cadenas de volcanes de Hawái? Estas no están relacionadas con bordes de placas. Tenemos las dorsales oceánicas, ¿sí? Que es donde asciende material del manto, creando nueva corteza, ¿sí? Ahí sí tenemos un borde de placa, ¿sí? Que muestra un borde distensivo, y el otro borde de placa en las zonas de subducción, que forman, por ejemplo, las grandes cadenas montañosas de los Andes, que, bueno, funden toda la litósfera que se subduce, funde y asciende, ¿sí? Dando volcanes en superficie, o puede congelarse acá en profundidad, generando otro tipo de roca relacionada con magmas. A ver qué me dice acá, tengo un chat, pero no lo puedo ver. Bueno. Y eso es cuando nos referimos a los ambientes geotectónicos relacionados a la formación de rocas ígneas, hablamos de dónde se forman los magmas, ¿no? O dónde nosotros lo vemos asociado en el contexto mundial, ¿sí? O sea, si agarramos un mapa mundi y podemos ver dónde se generan el magmatismo o vulcanismo también, podemos hablar de estas dorsales, también de las cadenas montañosas como los Andes, ¿sí? En volcanes, como en arcos de islas, ¿sí? Y también algunos que están no asociados a bordes, como los volcanes de Hawái, que son puntos calientes, y también hay algunos vulcanismos intracontinentales, ¿sí? Que tienen características diferentes, ¿sí? Pero bueno, nosotros hablamos de dónde se forman los magmas, tenemos que relacionar con la tectónica de placas, y eso nos va a ayudar a pensar dónde puede haber magmatismo, vulcanismo y plutonismo también, ¿sí? Entonces, ¿qué son las rocas ígneas? Las rocas ígneas son el producto del enfriamiento de rocas fundidas conforme ascienden por el interior de la Tierra y o sobre la superficie. Este ascenso se produce por un fenómeno que se conoce como flotación, ya que este fundido tiene menor densidad que las rocas que lo rodean. Desde la fuente donde se generan los magmas hasta llegar a la superficie, este fundido experimenta distintos procesos, los cuales permiten o imposibilitan que estos lleguen o no lleguen a la superficie. En función de estos tenemos rocas intrusivas o plutónicas y rocas extrusivas o volcánicas, ¿sí? Esto lo vamos a ver en detalle, pero fíjense, acá tenemos una zona de fusión, sería el manto, ¿sí? El manto superior donde se generan los magmas. Estos magmas ascienden, ¿sí? Por este proceso que le decimos flotación, que es simplemente que al ser un material fundido, caliente, es menos denso, entonces esto le permite ascender, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? Este magma puede quedar congelado ahí o ascender a la superficie, ¿sí? ¿Qué hace que ese magma se quede acá o llegue hasta la superficie? Tiene que ver con esto que está acá de colorcito claro, que le llamamos roca de caja, ¿sí? Y que es importante que ustedes ahora empiecen a tomar ese concepto, porque lo vamos a ver en el próximo tema, que es rocas metamórficas, ¿sí? La roca de caja o roca huésped es la roca que aloja, ¿sí? Este magma, ¿sí? Esta roca de caja se formó antes que el magma, ¿sí? Y la densidad de esta roca puede ser distinta o igual a la de la cámara magmática, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa?
Cuando las densidades son similares, el cuerpo ya no puede ascender más y se queda ahí. Pero si el magma sigue siendo menos denso que la roca de caja, llega hasta la superficie, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a tener diferentes tipos de rocas según la profundidad donde se enfría este material fundido, ¿sí? Si enfría en superficie, se forman las rocas volcánicas. Si enfría a profundidades intermedias, tenemos las rocas filonianas o subvolcánicas. Y si enfría en profundidad, tenemos las rocas plutónicas, ¿sí? Y ahora vamos a ir viendo una a una, ¿sí? Bueno, este gráfico que está en 3D trata un poco de ilustrar eso, que nosotros en profundidad podemos tener un gran cuerpo de magma, que se llama cámara magmática, y a partir de ese grande pueden salir, ¿sí?, distintos cuerpos, ¿sí?, como este que está acá, ¿sí? Algunos pueden congelar en la profundidad y otros pueden llegar a la superficie. Pero cuando llegan a la superficie, no tan solo, fíjese, nos forman un volcán explosivo, sino también pueden haber volcanes más tranquilos como este, o simplemente salir por fisuras, ¿sí? Hay muchos tipos de expresiones de cómo este magma puede llegar a la superficie, ¿sí? ¿Qué pasa si se enfría en profundidad? Este enfriamiento es lento, ¿sí? Y ese lleva millones de años, ¿no? Y ese enfriamiento lento tiene como respuesta que se formen grandes cristales, ¿sí?, que nosotros podemos ver a simple vista, como este, que dice rocas plutónicas, ¿sí? Y acá tenemos una roca máfica también plutónica, que a veces nos cuesta más ver los cristales porque son todos negritos, pero si uno presta atención con la lupa puede diferenciarlo a los cristales. Si llegamos a zonas intermedias, muy cercanas a la superficie, pero seguimos en subsuelo, se forman las rocas subvolcánicas o hipoabisales, que tienen estas texturas tipo sacaroides, ¿sí? En el caso de las subvolcánicas también pueden ser porfídicas, ¿sí? Y cuando llegan a la superficie puede pasar dos cosas: que salga como un volcán tranquilo, o sea, como coladas de lava, ¿sí? Y forma las rocas volcánicas, que son estas, donde nosotros no vemos los cristales a simple vista, o puede salir como una explosión que genera una nube de cenizas, ¿sí? Y forma este tipo de rocas que se llaman rocas piroclásticas, ¿sí? Vamos a seguir. Bueno, veamos uno a una, así entendemos mejor para luego ver cómo las clasificamos. Las rocas intrusivas, o también se llaman plutónicas, son aquellas que cristalizan bajo la superficie a distintas profundidades, por lo que las tasas de enfriamiento y cristalización son lentas, ¿sí? Son bajas. Y eso hace que nosotros veamos una roca que tiene cristales visibles a simple vista, ¿sí? Y que los podemos reconocer, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Saber que una roca está constituida por un conjunto de minerales, que estos minerales pueden ser iguales o diferentes, ¿sí? En el caso de las rocas ígneas son diferentes, pero yo puedo ya diferenciar cristales acá de colores rosas, algunos transparentes y algunos negros, ¿sí? Entonces esos responden a diferentes cristales asociados para formar una roca ígnea. Bueno, ¿qué es lo importante? Que acá tenemos en las rocas ígneas, cristalizan a partir de cuerpos magmáticos que tienen diferentes formas, ¿no? Cuando son cuerpos muy, muy grandes, ¿sí? Fíjese en las dimensiones que dicen abajo, aproximadamente 1500 kilómetros de largo, se llaman batolitos, ¿sí?
cuando su tamaño son de 50 a 100 kilómetros de ancho, se llaman plutones, acá tenemos plutones, ¿sí? Y cuando son cuerpos que cortan, acá fíjense en estos, que cortan la estratificación, ¿qué significa? Que corta estas rocas que están horizontales, se llaman diques, ¿sí? Y bueno, también puede pasar que en vez de cortar estas capitas, se metan por una capita y formen estos que se llaman lacolitos, ¿sí? O sills. Ahora vamos a ver también cada uno. ¿Sí? Esta es la expresión de los diferentes cuerpos ígneos en profundidad, ¿sí? Porque fíjense que en superficie pasa otra cosa, ¿sí? Bueno, las rocas hipoabisales o subvolcánicas son aquellas que cristalizan cerca de la superficie, pero no en profundidades tan grandes como las de los batolitos o los plutones. Entonces tienen como una velocidad de enfriamiento intermedio, no es ni muy rápida ni muy lenta. Por eso también tienen texturas particulares, que a veces las llamamos texturas intermedias, ¿sí? ¿Cuáles son los cuerpos que pueden formar estos tipos de rocas? Los diques, ¿sí? O bueno, los sills también. Y acá el ejemplo de la foto es una textura aplítica o sacaroide, que es cuando la roca tiene pequeños cristales de tamaño azúcar, por eso también le dicen sacaroide. Son muy, muy chiquititos, de 1 milímetro, pero los puedo diferenciar a simple vista, ¿sí? Vamos a ver un poquito más, ¿sí? Y las rocas volcánicas son aquellas que cristalizan en la superficie, ¿sí? Como llegan a la superficie, hay un contraste térmico muy grande entre la temperatura del magma, ¿sí? Que aproximadamente tiene 1000 grados, a la temperatura ambiente, ¿sí? Que la temperatura ambiente promedio es 20 grados. Entonces, ese contraste térmico hace que cristalice muy rápido, que se enfríe muy rápido. Es como que yo agarre un carbón caliente y lo tire en el agua, ¿sí? Ustedes van a ver que ese enfriamiento muy rápido produce también un humo, ¿sí? Que se lo ve muchas veces cuando arrastra las coladas de lavas o también dentro de las columnas eruptivas. Entonces recordemos lo que yo dije al principio, que este magma cuando llega a la superficie puede salir como una colada de lava tranquila, ¿sí? Que no le pasa nada, va tranquila, enfriándose de a poco, como los casos de Hawái, que es esta foto, ¿sí? Generan estos tipos de paisajes de colores oscuros. Y también puede pasar que tenga muchos gases y genere una erupción, ¿sí? Que puede ser violenta o no, dependiendo del tamaño de esta columna eruptiva, y genere una roca que se llama roca piroclástica, ¿sí? Ahora vamos a ver bien, pero acá está la escala de la moneda, ¿sí? Así que esta es una gran roca, ¿sí? Fíjense acá el tamaño de la monedita. Entonces, estos dos tipos de rocas son rocas volcánicas, ¿sí? Pero tienen distintas características y distintas texturas. Pero bueno, nosotros tenemos que pensar qué es lo que hace que el magma cristalice, ¿sí? Y por qué cristaliza, ¿sí? Porque bueno, nosotros pensamos principalmente, bueno, disminuye la temperatura y esa disminución de la temperatura hace que el magma se vaya enfriando y se vayan formando los cristales, ¿no? Pero no es el único factor que condiciona la cristalización de un magma, ¿sí? O el ascenso de ese magma, ¿sí? Por eso les puse esta figura, donde volvemos a ver este esquema 3D,
¿sí? De cuerpos, de magmas en rojo, que están a distintas profundidades y tienen distintas dimensiones. Este que está abajo es más grande, por eso dice batolito. Este que está acá, cortando las capitas, es un dique, y estos que están paralelos a las capitas se llaman sills. Acá hay uno que es como una palangana invertida que se llama la colito, ¿sí? Si nosotros vemos este esquema, decimos, bueno, acá hay uno que está abajo, ¿sí? Y otros que están en estas zonas más intermedias, y otros que han podido llegar hasta la superficie, ¿sí? Entonces tengo que pensar por qué algunos llegan a la superficie y por qué hay otros que se quedan a mitad del camino. Por eso es muy importante que observemos las diferentes capas que tiene acá la Tierra, estas diferentes capas están dadas por diferentes colores, ¿no? Acá tenemos un colorcito cremita, un gris, otro cremita, uno que es como ladrillito, este marrón, el gris, el ladrillito y este gris marrón de nuevo, ¿sí? Todo esto sería las rocas de caja de este sistema de magmas. ¿Qué pasa? Si el magma es muy, muy poco denso, es decir, liviano, más liviano que todas estas rocas de caja, asciende hasta la superficie y sale de manera explosiva o efusiva, ¿sí? Pero bueno, puede pasar que este magma llegue a este nivel donde esta roca de caja tiene la misma densidad que este magma, entonces no puede subir más porque no hay más diferencia de densidad que le permita que ascienda, entonces se queda hasta ahí. Lo mismo ocurre con este, ¿sí? Pero bueno, las fracturas que hay en lo largo de nuestra corteza también colaboran, si yo acá pongo una fractura, ¿sí? Colaboran a que se forme como un espacio vacío, un canal de circulación donde puede ascender el magma y llegar a la superficie, ¿sí? Pero bueno, la temperatura, el descenso de la temperatura sí es un factor importante porque nos habla de que este fundido comienza a enfriarse lentamente, formando núcleos que luego generan cristales, y los primeros cristales en formarse son olivino y plagioclasa rica en calcio, y luego, a medida que pasa el tiempo, la temperatura va decreciendo y empiezan a formarse otros tipos de cristales, como piroxenos y plagioclasas, hasta llegar a una roca bien cristalina, ¿sí? O sea que el tiempo es un factor importante. Alguien me preguntó en la consulta cuánto tiempo le lleva a una roca plutónica formarse, y eso va a depender del tamaño que tenga el cuerpo de magma en profundidad, ¿sí? Por ejemplo, este que es bien grande, le va a llevar millones y millones de años, mientras que a estos le va a llevar millones de años también, pero menos que estos, ¿sí? ¿Y qué pasa con el caso de las rocas volcánicas? Como el enfriamiento es muy rápido, puede durar meses o incluso días cuando hablamos de una erupción piroclástica, eh, o en el caso de las efusivas pueden durar también días a meses, ¿sí? Como es más tranquila y le lleva menos tiempo, ¿sí? Entonces ustedes vean el contraste de tiempo que hay entre estos procesos. Otra cosa importante también es que a medida que el magma se va enfriando, empiezan a generarse concentraciones atómicas que son simples al principio, formando estructuras cristalinas simples, y a medida que avanza el tiempo, estas estructuras van aglomerándose y formando estructuras cada vez más complejas, ¿sí? Que esto también nos habla de, lo van a ver cuando vean roca sedimentaria, de la resistencia que tienen los minerales, ¿sí? Por eso resaltamos este tema de las estructuras, aunque los ven en mineralogía,
tiene un poco de importancia para el tema de las rocas ígneas, porque luego siguen los procesos exógenos y tenemos que tratar de relacionar todo. ¿Mm? Entonces veamos qué es lo que pasa. Si nosotros recuerdan que yo les dije que el magma venía del manto superior, ¿sí? Y el manto superior tiene una composición máfica, es decir, tiene mucho hierro y magnesio y es pobre en sílice. Y esa roca, que se acuerdan que le decíamos peridotítica, es de composición máfica, pero no deja de ser un fundido silicatado, ¿sí? ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros decimos, bueno, tiene poca sílice, pero ¿cuánto es poco? ¿Sí? Si nosotros tenemos en la cabeza el concepto de que es un fundido silicatado, vemos que la cantidad de sílice no es 0% o 1%, sino 40%, ¿sí? Pero la diferencia es que tiene mucho hierro, magnesio y calcio. Este gráfico está muy bonito porque les muestra los elementos con colores. Entonces, fíjense acá arriba, en los magmas iniciales, como del manto, tiene mucho, mucho hierro, mucho magnesio, mucho calcio, ¿sí? Sílice y algo, muy poco de aluminio, sodio y potasio, ¿sí? Fíjense acá. Entonces, bueno, acá tenemos una roca que es ultramáfica. ¿Qué pasa si ese magma, ¿sí? Que es rico en hierro y magnesio, empieza a enfriarse con el tiempo? ¿Sí? Nos da una cristalización de hierro y magnesio, ustedes ya saben, ¿sí? Por la serie de Bowen, que la vemos en la lámina siguiente, y ese magma va perdiendo, o sea, cristaliza acá el hierro y magnesio, entonces se hace menos pobre en hierro y magnesio, ¿sí? Aumenta su cantidad de sílice, de 45 a 55, y ya empiezan a aparecer un poquito más abundantes, el aluminio, por ejemplo. Cuando disminuye completamente la temperatura, ¿sí? Ya no le queda nada de hierro y magnesio a ese magma inicial y solo queda sílice, sodio, potasio y aluminio, formando una roca félsica, ¿sí? Entonces este magma inicial que nosotros pensamos es de composición máfica y a medida que va enfriando se va haciendo más félsico, es decir, más rico en hierro, en aluminio y potasio y sílice. Entonces hablamos de la serie de reacción de Bowen, que ustedes ya la conocen, la vieron en el práctico, hicieron consulta de esto también. Sí, acá está la foto de Norman Bowen, que era un petrólogo. ¿Qué hizo él para generar esta serie de reacción que es muy importante para clasificar y entender los procesos de las rocas ígneas? Él lo que hizo fue colectar distintos tipos de rocas ígneas y fundirlas. La fundía en laboratorio, como quien pone una roca en una olla, bueno, no lo hagan en su casa, pero fundía este material en condiciones especiales de laboratorio, por supuesto, de vacío, para poder determinar bien las temperaturas y presiones, y las enfriaba, o sea que primero las fundía y luego las enfriaba, para ver qué era lo que se iba formando a medida que esto se iba enfriando. Y él así determinó que en el enfriamiento de los magmas, de estas rocas que él fundía, se generaban una serie de minerales, ¿sí? Que él las acomodó en una serie discontinua, que son las que están en el lado izquierdo, y una serie continua, que son las que están acá en el lado derecho. ¿Por qué se llama serie discontinua y la otra se llama continua? Tiene un porqué, ¿sí? La serie de las plagioclasas se llama serie continua porque
todos los minerales tienen la misma estructura cristalina, ¿sí? No varían su estructura cristalina, pero simplemente hay un reemplazo del ion calcio por sodio, ¿sí? Entonces, a medida que disminuye la temperatura, esto cada vez se va haciendo más rico en sodio. Mientras que en la serie discontinua, todos los minerales tienen diferentes estructuras cristalinas, ¿sí? Y bueno, todos también son de hierro y magnesio. Entonces, fíjense, yo les expliqué en la clase anterior de consulta que esto se lee de manera horizontal, ¿sí? Es decir, en este cuadro verde, ¿sí? Están los minerales que forman este tipo de rocas. En este cuadro, en este rectángulo que sigue, están los minerales que forman las rocas máficas, en este las intermedias y en este las rocas félsicas, ¿sí? ¿Cuáles son los rangos de temperaturas que hay entre que empieza la serie de Bowen hasta que termina? Son aproximadamente acá 1200 grados y acá 600 grados, ¿sí? Entonces, los primeros minerales que se forman, ¿sí? Como el olivino y la anortita, ¿sí? El olivino tiene estructuras muy simples, ¿sí? Y a medida que va enfriando, se forma el piroxeno, que ya empiezan a tener cadenas más complejas, luego los anfíboles, luego la biotita, fíjense, una estructura mucho, mucho más compleja, hasta que llega el cuarzo, que son incluso mucho más empaquetadas, ¿sí? Y acá en las plagioclasas, si ustedes ven las estructuras de las plagioclasas, son todas iguales, ¿sí? Solamente que hay esta diferenciación entre el reemplazo de calcio por sodio. Si bien en la mayoría de los cuadros ustedes no ven, creo que en el Tarbook tampoco está así, no están puestas las plagioclasas, es muy importante que ustedes sepan qué plagioclasas son las que intervienen, por eso yo se las puse acá, se las corté de otro lado, y hablamos de la plagioclasa rica en calcio, que se llama anortita, la que sigue, que tiene mucho calcio y poco sodio, se llama bitounita. Luego sigue la labradorita, que ya tiene un poquito más de sodio. Luego llegamos a la andesina, que tiene 50% de sodio y 50% de calcio. Luego la oligoclasa, que tiene un poco más de sodio, ¿sí? Y la albita, que es completamente de sodio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de algunos tipos de rocas características, que son las que ustedes ven, que son 4 nada más, tenemos que hacer relación a esta secuencia de minerales para poder saber y entender cuál sería la asociación mineralógica que puede tener un determinado tipo de roca, ¿sí? ¿Cómo hago esto? Viendo los colores, ¿sí? Si la roca es muy oscura, me habla de que tengo muchos minerales máficos, ¿sí? O sea, mucho olivino. También pueden tener minerales de plagioclasas, pero poco abundantes, por eso yo veo la roca muy negra. Cuando ya vamos a las rocas máficas, como el gabbro y el basalto, que siguen siendo oscuras, ¿sí? También tengo bastantes minerales de hierro y magnesio, y plagioclasas. Ahí hay alguien que activó el micrófono, le voy a pedir por favor. Ya lo apagué yo. Bueno, a ver, estoy viendo las preguntas. El hecho de que las rocas intrusivas se formen en profundidad no significa que se queden ahí. O sea que el magma que sale del volcán ya contiene a esas rocas que se formaron en profundidad.
Sí, muy bien, esa es una buena pregunta, porque ahora cuando expliquemos los procesos volcánicos explosivos, vamos a ver que a veces arrastran rocas que están abajo en profundidad, ¿sí? Pero bien, bueno, ¿en qué estábamos? Acá, en la serie de Bowen, en la parte intermedia, ¿sí? Cuando hablamos de las rocas intermedias, como la diorita, la andesita, tenemos anfíboles, ya empieza a haber biotita, y plagioclasas intermedias, que son las que tienen, perdón, acá la andesina, que es la que tiene 50 de sodio y 50 de calcio, ¿sí? Y cuando hablamos de rocas félsicas, que son de colores claros, ya tienen mucho feldespato potásico, mica del tipo muscovita y cuarzo, ¿sí? ¿Qué pasa con el cuarzo? Que esto es algo importante que yo quiero resaltarle, que, uy, me volví atrás, perdón, acá. El cuarzo puede estar presente en estos tipos de roca, pero en menos cantidades. No significa que no hay, ¿sí? Así que bueno, ahora sí, avancemos. Uy, me fui para atrás. Ahí está. Bueno, entonces, nosotros ya teniendo en cuenta qué minerales se pueden formar, también lo vieron en el práctico de minerales, ¿se acuerdan que hablábamos de minerales formadores de rocas ígneas, minerales formadores de rocas de rocas sedimentarias, de rocas metamórficas? Entonces era para ir dándonos una idea de qué minerales se pueden formar en los distintos tipos de rocas, ¿sí? Pero con la serie de Bowen, eso ya nos tiene que quedar bien claro que los minerales ígneos principalmente son los que están en la serie de Bowen. Pueden haber otros, pero están como accesorios ahí colaborando, pero no tienen influencia en el nombre que le vamos a dar a la roca, ¿sí? ¿Y por qué es importante ver los minerales que tienen las rocas? Porque con esto ya introducimos al concepto de textura. El término de textura está relacionado al tamaño, a la forma y a la disposición que tienen los minerales, ¿sí? Estos minerales que nosotros vemos cuando agarramos la roca, ¿sí? ¿Y de qué depende el tamaño, la forma y la disposición? Va a depender básicamente de la velocidad de enfriamiento, ¿sí? Y también va a depender de la composición que haya más abundante en ese magma inicial, ¿sí? Entonces, a medida que el magma se enfría, se van formando los primeros cristales, ¿sí? Hasta que, bueno, se llegan a formar muchos, pero si la velocidad es muy baja, se forman muchos minerales, ¿sí? Y si la velocidad de enfriamiento es muy rápida, como en un magma que sale a la superficie, se forman cristales muy chiquititos, o amorfos, como en el caso del vidrio, ¿sí? Que me imposibilitan que mi ojo pueda distinguirlo a simple vista, ¿sí? ¿Mm? Entonces, bueno, hablamos de la textura como un aspecto general que tiene la roca en función del tamaño, la forma y el ordenamiento de los cristales. Para rocas ígneas hay dos texturas fundamentales, que es la afanítica y la fanerítica. La afanítica es textura de grano muy fino, ¿sí? Yo les dije que no los veo a los cristales a simple vista, ¿sí? Porque han tenido un rápido enfriamiento, ¿sí? En la superficie o muy cercana a ella, eh, pero no significa que no haya cristales, ¿sí? Tienen un rápido enfriamiento que hace que los cristales sean muy chiquititos y yo no los puedo ver con mi ojo, pero si los puedo ver con un microscopio voy a ver que tienen cristales, ¿sí? Mientras que la fanerítica tienen cristales que yo puedo ver a simple vista, ¿sí? Fíjense acá, yo veo algo blanco, algo negro, se los puedo diferenciar a simple vista, y es porque han tenido mucho tiempo para enfriarse. Ese tiempo ha permitido que el enfriamiento sea lento y que los minerales puedan
desarrollarse más grandes. Bueno, empecemos a ver la textura fanerítica, ¿sí? Que es la que yo veo a simple vista, o con una lupa también, ¿sí? En clases prácticas eventualmente usamos lupas que están a disposición de todos ustedes, hay bastantes lupas para que ustedes puedan ver mejor los minerales que se presentan en la roca. La textura fanerítica, entonces, hablamos de minerales, de cristales que puedo ver a simple vista, como en este caso de estas dos rocas, ¿sí? Fíjense que en todas las fotos hay una escala, porque claro, yo digo a simple vista, pero no sé qué tamaño tiene este negrito que está acá, o este blanco, por eso es muy importante medirlos, ¿sí? Que es algo que también hacemos en clase, ponemos una regla, y medimos, bueno, este tiene 2 milímetros, este tiene 3 milímetros, y vamos determinando así el tamaño para poder decir, es de grano muy grueso, si los cristales son mayores de 3 centímetros, o es de grano grueso, si tienen de 5 milímetros a 3 centímetros, grano medio, si tiene de 1 a 5 milímetros, y grano fino de 1 a 0.1 milímetro, ¿sí? ¿Cuándo se llama textura granuda? Se llama granuda cuando consiste en un mosaico de cristales de tamaños homogéneos o heterogéneos, pero sin un contraste de tamaños muy grandes, ¿sí? Esta es la textura más común de las rocas ígneas, ¿sí? O sea, si ustedes agarran una roca ígnea, van a ver que tiene una textura, primero tienen que decir fanerítica, porque pueden verla a simple vista, y luego dicen granuda, porque los cristales son grandes y homogéneos. ¿Qué significa homogéneo? Que el tamaño que tiene este es similar al tamaño que tiene este, ¿sí? El tamaño que tiene este negrito es similar al tamaño que tiene este cristal negrito, ¿sí? Eso sería homogéneo, que yo veo todos los cristales más o menos del mismo tamaño. La textura aplítica, ¿sí? Como esta que está acá, que también le dijimos sacaroide, ¿sí? Porque tiene tamaño de grano de azúcar, ¿sí? Aproximadamente de 1 milímetro. Es muy característica también de las rocas faneríticas, ¿sí? O sea, de las plutónicas, ¿sí? Porque yo las veo estos minerales, los puedo ver a simple vista, pero me cuesta un poquito más porque son chiquititos, ¿sí? Igual los puedo ver y digo, bueno, tienen tamaño de 1 milímetro. En el caso de las texturas pegmatíticas, ya vemos cristales que tienen un grano grueso, ¿sí? Esto, cuando hablamos de grueso, decimos varios centímetros o incluso pueden tener metros, ¿sí? Las pegmatitas, por ejemplo, de Brasil, como hablaba ahí su compañero, de las minas de Brasil. Bueno, acá también hay en Córdoba, en San Luis, algunas minas de pegmatitas que explotan cristales de metros de turmalina, que son estos negritos, ¿sí? Y también sacan planchas de muscovita de metros para la industria, ¿sí? ¿Cuál es la característica de esta roca? Es que además de que los cristales son muy, muy grandes, los cristales están interconectados, ¿sí? O interpenetrados, también van a ver qué dicen, que significa que el cristal este que está acá está metido por adentro, ¿sí? O sea, si yo puedo llegar a hacer un corte acá de la roca, voy a ver que este cristal tiene continuidad, profundidad. La textura gráfica, que es esta, que es muy bonita, son cristales de cuarzo y feldespato potásico. El cuarzo es este transparente, ¿sí? En forma de cuñas, ¿sí? En el feldespato potásico. ¿Qué significa cuñas? O uñas, van a ver también que dicen, que son que forman estas formitas como viboritas dentro del feldespato potásico, ¿sí?
Una compañera de ustedes dijo en la consulta, muy bueno para que lo visualicen, que decía que la textura gráfica parece un animal print. La verdad que buenísimo, es el animal print de la geología, ¿sí? Esta textura solamente se da entre cuarzo y feldespato potásico y entre cuarzo y turmalina, que esa foto está en el del práctico, en el TP del práctico, lo pueden ver ahí. Y habla de minerales que se forman conjuntamente. ¿Qué significa esto? Llega un punto de ese magma donde esos dos minerales empiezan a cristalizar simultáneamente, ¿sí? Por eso no pueden formar una forma cristalina y se meten como viboritas uno dentro del otro. A ver si no hay ninguna consulta todavía en el chat. Bueno. Sigamos con las texturas afaníticas, que decíamos que son las que se producen por un enfriamiento muy rápido, o sea que la vamos a relacionar con las rocas volcánicas que enfrían en superficie. Yo no puedo ver los cristales a simple vista, ni con ayuda de una lupa, o sea que los cristales son más chiquititos. Acá dice de 1 milímetro, pero en la consulta dijimos de menos de medio milímetro, ¿sí? Porque decíamos, bueno, el milímetro de la regla sí lo podemos ver. Medio milímetro también todavía lo podemos ver con un poco de dificultad, pero podemos. Pero menos de medio milímetro ya nuestro ojo no puede ver con precisión qué es, ¿sí? Así que ahí ya hablamos de texturas afaníticas, cuando nosotros no podemos ver a simple vista los minerales de la roca. Y las texturas vítreas, ¿sí? Como el vidrio volcánico, la obsidiana, como el ejemplo de esta foto, ¿sí? Es un vidrio, ¿sí? Acá dice aspecto de vidrio, no veo cristales, ¿sí? Se caracteriza por tener fracturas concoidas, que son estas fracturas, si yo le puedo pasar el dedo como un cuenquito forman, ¿sí? Una forma cóncava, ¿sí? Y estos se forman por un rápido enfriamiento del magma, ¿sí? Principalmente en las rocas asociadas a volcanes explosivos, donde el magma no tiene tiempo de generar ni siquiera un cristal, entonces lo que puede llegar a formar es un vidrio volcánico, que puede ser de distintos colores, los más comunes son negros, pero pueden ser grises, rojos. Y bueno, habla de un enfriamiento muy brusco. Y bueno, también tenemos dentro de las rocas volcánicas las texturas piroclásticas, que son texturas compuestas por fragmentos de rocas, ¿sí? Que pueden ser roca del magma que está abajo o rocas que arrastre, ¿sí? Por donde pasa. Y también tiene vidrio, mucho vidrio y cristales ígneos. Esta cosita negra que ustedes ven acá es la escala, es una tapita de una cámara de foto. Eso está como escala ahí aproximadamente, tiene como 4 centímetros esta tapita de ancho, de diámetro, ¿sí? Para que ustedes vean más o menos el tamaño que tienen los fragmentos, ¿sí? De rocas, y bueno, los fragmentos de vidrio también. Estas rocas son muy particulares, ahora la vamos a ver en detalle, porque no parecen rocas volcánicas, nos podemos confundir con otros tipos de rocas también, pero bueno, cuando miramos los componentes vemos que tiene minerales ígneos y que tiene mucho vidrio, y eso ya nos habla de que tiene que estar relacionado con un volcán o una roca volcánica. A ver acá, creo que hay unas consultas. Sí, por supuesto, Tomás, activa tu micrófono y me preguntas. Doctor, buen día. Buen día. Lo que quería preguntarle era, ¿por qué,
digamos, si existen varias texturas, digamos, como, bueno, además de la fanítica, la fanerítica, está, bueno, la gráfica, la vítrea. ¿Por qué aparecen como igual dentro de la clasificación principal solo los dos grupos de afanítica y fanerítica? Digamos, o por lo menos así está presentado, digamos, en el Power de Rocas Líneas. Eh, ¿Cómo lo veo aparece por como, igual? Lo que o ustedes, sea, veo como que la clasificación principal está solo separada en las dos ramas, sí, afanítica y fanerítica. claro, muy bien, sí, así es. Dentro, o sea, hay dos cosas, texturas fundamentales, ¿sí? Que es la fanerítica, es decir, la que me deja ver los cristales a simple vista, y la afanítica, que es donde yo no puedo ver ningún cristal, ¿sí? A simple vista, o sea, mi ojo no lo ve. Pero dentro de esas dos grandes texturas, hay muchas texturas adentro, ¿sí? Si a eso te referís, eso está bien en el práctico, Tomás. O sea, hablamos de textura fanerítica diciendo que haciendo referencia a todas las texturas que me permiten verlas a simple vista. Pero ¿qué pasa? Recordemos que la textura es la relación entre el tamaño y la disposición de esos cristales. Entonces yo voy a tener subtexturas dentro de estas grandes texturas, ¿sí? Por eso, fíjate acá, yo veo a simple vista, digo, bueno, es fanerítica, ¿sí? Pero además, si lo miro con detenimiento, voy a ver que los cristales más o menos son del mismo tamaño. Entonces, además de decir fanerítica, digo, granuda. Fanerítica, granuda. Acá, yo lo veo estos cristales que son muy grandes, entonces digo fanerítica, ¿sí? Pero además de ser fanerítica, como estos cristales miden centímetros a metros, son fanerítica pegmatítica, ¿sí? Vamos con este. Yo digo, bueno, acá lo estoy viendo a simple vista los minerales, así que es fanerítica, muy bien, pero además, esos cristales, ¿cómo están? Tienen estas formas de viborita, entonces digo fanerítica gráfica, ¿sí? Lo mismo con esta. Yo los veo a simple vista, pero digo, bueno, son chiquititos, son muy chiquititos los cristales. Entonces, además de fanerítica, es aplítica, ¿sí? ¿Qué pasa con las volcánicas? Muy similar. Yo primero tengo que decir que es afanítico. Entonces digo, bueno, es afanítico porque yo no veo los minerales a simple vista. Acá fíjense en esta roca, yo no veo los minerales a simple vista. Pero además puedo tener vidrio, ¿sí? Entonces digo afanítica, vitria, o en el caso de la piroclástica ya es distinta porque ya digo piroclástica, ¿sí? No sé si quedó claro. A ver, me voy al chat. Ay, no me salió. No lo puedo ver al chat, perdón. Ahí está. ¿Sí? Entonces, siempre tengo que hablar de dos grandes texturas, afanítica y fanerítica, y las otras son subtexturas según la relación que tengan los cristales, ¿sí? Si los cristales son grandes, si son chiquitos, si son todos del mismo tamaño, diferentes tamaños, ¿sí? Simplemente eso. Bueno, ahí faltó la porfídica, que seguramente aparece más adelante cuando vayamos viendo uno a uno los tipos de roca. Esto por ahí capaz que le parece muy repetitivo, pero es para focalizar y fijar lo que ya le dimos en el práctico y en la consulta. Otra cosa muy importante para me pasé uno, me parece, a ver, sí, para las rocas ígneas es el índice de color, ¿sí? Que es una clasificación que la hacemos según el contenido de los minerales máficos, es decir, los minerales oscuros que tiene la roca. ¿Cuáles eran los minerales máficos? Los minerales que tienen hierro y magnesio, ¿sí?
Y los minerales félsicos son los minerales que tienen aluminio, potasio, sílice, sodio, ¿sí? Entonces veamos, esta es la clasificación más común, ¿sí? La que usamos en el práctico, pero siempre que hablamos de clasificaciones, hay que ver según quién, porque hay distintas clasificaciones según los autores, lo mismo pasa con las rocas sedimentarias, ¿sí? Pero bueno, esta clasificación, que es la que está en el práctico, nos habla de rocas leucocráticas cuando tiene hasta un 35% de minerales máficos, rocas mesocráticas cuando tiene entre 35 a 65% de minerales máficos, una roca melanocrática cuando tiene entre 65 y 90% de minerales máficos, y una roca ultramáfica o ultramelanocrática, también la van a encontrar así, tiene entre 90 a 100% de minerales máficos, o sea, tiene muchos, muchos minerales máficos. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo muchos minerales máficos, ¿sí? Acá dice alto contenido en minerales máficos, la roca es oscura, ¿sí? Y hablamos de composiciones básicas. Cuando tengo una roca con muy poco contenido de minerales máficos, la roca es blanquecina y hablamos de composiciones ácidas. Pero hay, bueno, algunas excepciones a la regla, siempre pasa, como por ejemplo las obsidianas, que si ustedes la ven, son negras, entonces van a ver, pero son pura sílice, ¿sí? O sea, es una roca ácida. Entonces ustedes me van a decir, profe, pero esta roca ácida es negra, no puede ser, y se contradice con el concepto. Pero bueno, es una excepción, ¿sí? A la regla, a pesar de ser negra, es rica en sílice. Y la otra excepción a la regla es la anortosita, que es esta, ¿sí? Que si ustedes la ven es una roca de color clara, pero es una roca máfica, ¿sí? Eh, Tendría que ser negra, pero bueno, como tiene mucho, 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 mucho plagioclasa cálcica, se la ve blanca, ¿sí? Entonces esas son las dos excepciones a la regla. Pero también tenemos la clasificación de Johansen en el índice de color, que fíjense en que los porcentajes de minerales oscuros son diferentes, ¿no? Va la leucocrática hasta 5% de minerales eh, oscuros, la mesocrática hasta 50, la melanocrática hasta 95 y la hipermelánica mayor a 95. ¿Y por qué es importante verlo acá como un rango de rocas? ¿Sí? Porque yo les decía que eh, es más fácil asociar estos índices de colores a colores que nosotros podemos ver con nuestro ojo, ¿sí? Si yo veo esta roca en general es blanquecina, ¿no? Entonces cuando tengo rocas blanquecinas hablo de leucocrática, ¿sí? Si yo veo grises claros, hablo de mesocrática, ¿sí? Si yo veo ya un gris oscuro, hablo de melanocrática, y si ya veo un negro, ya le digo hipermelánica, ¿sí? Es más fácil asociar con escalas de grises para que nuestro ojo vaya haciendo la práctica, ¿sí? Porque muchas veces a ustedes esto les cuesta, porque esta roca, por ejemplo, en particular, es blanca y negra. Entonces me dicen, pero, profe, ¿cómo pongo un gris si es negro, es blanco y negro? Bueno, la práctica que nosotros hacemos es como ponerla de lejos y decir qué color le ves en general. Si la vemos de lejos va a ser un gris claro, ¿sí? La otra manera es hacer un porcentaje estimativo de la cantidad de minerales negros que tiene, ¿sí? Pero bueno, eso también es un poco subjetivo porque lo hacemos, hay una manera de cuantificar que lo hacemos en petrología, pero acá
en geología general no podemos, entonces lo hacemos estimativo, con unos círculos que ya vienen, y a veces no sale muy bien, es como medio subjetivo. Por eso es mejor hacerle la escala de grises que uno puede ver si la ve a la roca de lejos. En el caso de la leucocrática, además de tener colores blanquecinos, si tiene mucho feldespato potásico, que es rosa, yo puedo ver la roca de un color rosado, ¿sí? Entonces puede ser blanca o rosada. Uy, no pasa. Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo voy a darle el nombre a mi roca ígnea volcánica? Empecemos por esta porque son más simples. Acá en esta foto vemos que hay una colada de lava, son tan tranquilas, ¿sí? O sea, y avanzan lentamente, que le permite a esta persona ponerse prácticamente requete cerca de la lava, ¿no? No pasa lo mismo con los explosivos, que hay que salir corriendo, porque si no corre riesgo en nuestra vida. Estos volcanes, como en el caso de Hawái, son el magma se mueve tan lento que a la gente también le permite evacuar cuando hay una erupción de este tipo. Y es el caso típico de las rocas volcánicas, es decir, cuando el magma llega a la superficie y se enfría muy rápido, formando una roca ígnea volcánica, ¿sí? ¿Cómo voy a clasificar estas rocas? Teniendo en cuenta la textura y el índice de color, ¿sí? Y fíjense, acá están los ejemplos que ustedes ven en las clases, que son solamente 4 rocas, hay muchas más, ¿sí? Que están en los rangos intermedios, pero ustedes no las ven, solamente vemos estas 4 para que nos quede más claro el concepto, ¿sí? Si nosotros miramos estas rocas, las texturas son afaníticas, es decir, tengo cristales que no veo a simple vista. Algunas son claras, como la riolita, y otras son oscuras, como el basalto. Y fíjense acá de nuevo, tengo un gris oscuro y acá un gris claro, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del índice de color, a esta le decimos leucocrática, mesocrática, la traquita, melanocrática, la andesita, y el basalto, la andesita también es mesocrática, y el basalto es melanocrático, ¿sí? Ejemplos de ultramelanocrático no les damos, porque ya pasaríamos a rocas del manto, ¿sí? Muy negra. Entonces, fíjense acá, en este rango que dice las características, muestra por colores, que bueno, estas, las riolitas, tienen mucha sílice, predominan los minerales claros, y acá a medida que vamos avanzando hacia el basalto, tenemos poca sílice y predominan los minerales oscuros, es decir, los minerales máficos, ¿sí? Los minerales, si bien estas rocas tienen una textura afanítica, es decir, yo no puedo ver los minerales a simple vista, puedo relacionar los minerales con la serie de Bowen, ¿sí? Entonces yo sé que si tengo muchos minerales oscuros, tengo que estar en la primera parte de la serie de Bowen, ¿sí? Entre olivino y plagioclasas ricas en calcio. Y si tengo minerales claros, una roca de color claro, tengo que tener minerales que estén cerca de 600 grados, o sea, cerca ya de la parte de abajo de la serie de Bowen, que tiene mucho cuarzo y feldespato potásico, ¿sí? Entonces, de esa manera doy la asociación mineral en las rocas volcánicas, porque yo no los veo a simple vista los minerales, ¿sí? Distinto es en el caso de las rocas plutónicas, donde ya los minerales han tenido tiempo de cristalizar, entonces puedo verlos a simple vista, y decir qué minerales son los que están en la roca. Para darle el nombre a las rocas plutónicas, yo veo la textura, que va a ser
fanerítica, ¿sí? Es decir, puedo ver los cristales a simple vista, veo el índice de color, y como los cristales yo los puedo diferenciar, tengo que decir de quiénes se tratan, o sea, tengo que decir la composición mineral de las rocas. Entonces, fíjese, si la roca es de color clara, como en estos dos casos, hablamos de rocas leucocráticas, ¿sí? Que pueden ser blanquecinas o rosadas, con predominio de minerales claros, ¿sí? Luego en la diorita, ya fíjense, se ponen un poquito más negrita, empiezan a aparecer más los minerales ferros magnesianos, el gabro es más oscuro, y la peridotita, que ya es la que pertenece al manto, ya es muy, muy negra, ¿sí? Entonces leemos de la misma manera. Este tiene un índice de color hipermelanocrático, este melanocrático, la diorita mesocrático, y estas dos leucocrático, ¿sí? Vamos bien hasta ahí. Así seguimos con las rocas piroclásticas. ¿Alguno quiere hacer una consulta? Activa su chat antes de pasar al otro tema de rocas piroclásticas. Uy, ya son casi las 12. Bueno, sigamos avanzando porque estamos medio flojos con el tiempo. Las rocas piroclásticas la doy como un apartado diferente porque son distintas, ¿sí? Por ahí también es algo que a ustedes les apasiona porque ven los volcanes, ven la explosividad y eventualmente en el mundo hay estos procesos explosivos que llaman la atención y forman rocas muy distintas, a pesar de ser rocas ígneas y rocas volcánicas, tienen una característica que las permite diferenciarlas de las anteriores. A ver, acá. Alguien me había preguntado cómo se clasificaban los volcanes, por eso puse esto muy, muy, muy breve, pero los estilos eruptivos se los clasifica según o sea, Bueno. vamos a callar acá a un compañero que activó el mensaje, el audio. Bueno, los estilos eruptivos nosotros los clasificamos según la explosividad del volcán. Es decir, ¿qué hace que el volcán sea más explosivo o no? Tiene que ver con esta nube, ¿sí? Hasta dónde llega la nube de cenizas, ¿sí? Entonces hablamos de erupciones plinianas para los volcanes muy explosivos, fíjense, en donde la columna de la nube piroclástica llega muy alto, ¿sí? Y es una columna grande. Hablamos de estilos vulcanianos, cuando tienen una columna de menor tamaño, ¿sí? Y el estilo pliniano, cuando ya la columna es mucho más baja y está como bien asociada a las zonas aledañas del volcán, ¿sí? En el estilo estromboliano ya hablamos de estos volcanes que empiezan a tirar un poco de bombas, ¿sí? Y generan una pequeña columna que está también circundante al cráter del volcán, y el estilo hawaiano, cuando vemos volcanes efusivos, tranquilos, que salen de un conducto, y los estilos de Islandia, que salen principalmente por fisuras, ¿sí? Son fisurales. ¿Cómo se forman las rocas volcánicas? Siempre están asociados a una cámara magmática, o sea, un magma que está en profundidad, que por algún motivo se tapona y empieza a generar una concentración de gases, ¿sí? Estos gases que están así aislados empiezan cada vez más a concentrarse, ¿sí? Generando
una presión que en un determinado momento ya no la puede soportar el volcán y explota, ¿sí? Yo les doy el ejemplo de la lata de gaseosa, ¿sí? Nosotros tenemos una lata de gaseosa tranquila, tiene gases, ¿sí? Que están disueltos en ese líquido, que el líquido sería como el magma. ¿Qué pasa si yo agito la lata? Empiezo a agitar la lata y esa agitación hace que las burbujas se concentren, ¿sí? Hasta un momento que ya la presión no pueda más, y si yo abro la lata, ¿sí? ¿Qué pasa? Sale una espuma, ¿sí? Esa espuma sería el magma fragmentado, ¿sí? Eh, Fragmentado por esta gran generación de gases, ¿sí? De burbujas que están a presión en esa cámara magmática, ¿sí? Pero fíjense en que entre las burbujas quedan acá unos líquidos, unos magmas, ¿sí? Que se llaman trizas vítreas, por eso tienen esa formita así como no sé cómo decirle, ¿sí? Y eso es vidrio que queda entrampado entre las burbujas. Bueno, se genera la explosión de este magma, que nosotros lo vemos reflejado como una columna eruptiva, ¿sí? Que son muy peligrosas porque son columnas calientes, ¿sí? Por eso se llaman piroclásticas, piro hace referencia a que es muy caliente, ¿sí? Estas columnas nos pueden matar si nos encuentran en el camino, ¿sí? Así que no es solamente una columna de humo, es una columna que tiene vidrio, ¿sí? Volcánico, también por eso es muy peligrosa, y muy peligrosa también para la vida, ¿sí? Porque el vidrio se mete, nos puede perjudicar respiratoriamente, es un vidrio microscópico, y también puede perjudicar, bueno, los autos, los aviones, las turbinas, por eso los aviones no salen cuando hay cenizas dando vuelta. Pero bueno, las rocas piroclásticas están compuestas por esas trizas vítreas, ¿sí? Que nosotros la vemos como ceniza, ¿sí? Que son partículas de vitrio muy, muy, muy chiquititas, ¿sí? Acá vemos fotos de esas cenizas volcánicas, y también puede haber vidrio volcánico vesiculado, ¿sí? Como las pómez, y las escorias. Es decir, son fragmentos de magma que han cristalizado, se han enfriado muy, muy rápido, por eso también tienen muchos espacios vacíos, como burbujas, que se llaman vesículas. Algunas pueden tener cristales, pero son muy livianitas porque tienen muchas burbujas. Y también estos volcanes nos pueden dar bombas volcánicas, ¿sí? Como esta, fíjense de bonita, que tienen esta forma, ¿sí? Generalmente tienen todas una forma característica, ¿sí? Que, bueno, se caracterizan porque el enfriamiento de la parte superficial de la bomba forma una costra, ¿sí? Y abajo tiene otra morfología, por eso acá se ven como costras, ¿sí? Todas estas son fotos de bombas, fíjense, hay un montón, que también salen de la cámara magmática, ¿sí? Son fragmentos que escupen el volcán, pero ¿cuál es la característica de la bomba? Que siempre está cerquita del conducto, no puede estar muy lejos del conducto una bomba. Entonces las rocas piroclásticas tienen tanto fragmentos líticos, que hacen referencia a rocas preexistentes, que pueden ser del mismo magma. Cuando son del mismo magma se llaman cognatos o juveniles, o pueden ser fragmentos que los arrastra cuando va avanzando esa columna,
¿sí? Esos fragmentos se llaman accesorios, y también pueden haber fragmentos accidentales, que es cuando lo saca del piso por donde pasa, ¿sí? Y con todo eso, y viendo el tamaño que tienen esos componentes, se las clasifica por un tamaño, ¿sí? Entonces, fíjense acá en este dibujito, están según la granulometría, ¿sí? Si los tamaños son grandes, se llaman bloques o bombas, ¿sí? Cuando ya el fragmentos empiezan a ser más chiquitos, entre 64 y 2 milímetros, se llama la pili, pero son todos cenizas, o sea, en términos generales yo veo una ceniza gruesa o una ceniza fina, ¿sí? Si es una ceniza gruesa, le digo la pili, y si no, le digo ya ceniza, ¿ve? Entonces se hace una estadística, según yo veo bombas, o fragmento la pili, o fragmento ceniza, y le doy el nombre de tobas, ¿sí? Si tiene mucha ceniza, le doy el nombre de la pilita, si tiene muchos fragmentos de tamaño de la pili, o le digo brecha o aglomerado, si veo muchas bombas, tamaños bombas, ¿sí? Esta es la clasificación para las rocas piroclásticas, que a veces vemos en las clases cuando hay tiempo, pero las ven en Petro porque son muy importantes. Estas rocas muchas veces contienen, y son reservorios de petróleo, porque tienen muchos poros, espacios vacíos donde se pueden alojar los petróleos. Es más, muchas rocas de los yacimientos del sur están alojadas en rocas volcánicas y en rocas piroclásticas, así que son importantes que ustedes empiecen a familiarizarse con estas rocas que son un poquito más complicadas, y muchas veces nos confundimos con las rocas sedimentarias. Bueno, ¿por qué es importante el vulcanismo? ¿Sí? Simplemente porque se asocia que la actividad volcánica, que está relacionada a la tectónica de placas, tiene mucho que ver con el origen de la vida y de por qué tiene vida en nuestro planeta. ¿Sí? Recordemos que al inicio todo nuestro planeta era un planeta incandescente con material fundido, y a medida que surgieron los volcanes, la generación de los gases volcánicos empezaron a formar una atmósfera que, bueno, al principio era muy caliente, pero con el pasar del tiempo se fue enfriando y generó nuestra capa de ozono. Por eso se dice que el vulcanismo es muy importante para la generación de la capa atmosférica que permite nuestra protección de los rayos solares y permite la generación de la vida. eh, y por eso cuando se buscan vidas en otros planetas, se trata de ver aquellos planetas que puedan tener actividad tectónica o vulcanismo, para que pueda generar una similar atmósfera, ¿sí? Como la nuestra, como las lunas de Júpiter, ¿sí? Que hay muchas lunas de Júpiter, en particular Io, que tienen actividad volcánica, y, y bueno, son muy inspeccionadas para ver si pueden llegar a generar vida, no como la tenemos en nuestro planeta, pero una vida tal vez más primitiva, como la que teníamos en el Arqueano hace millones de años. Simplemente para que ustedes relacionen que esta actividad volcánica no está simplemente en nuestro planeta, sino que a través de los diversos planetas y lunas hay actividad volcánica. Bueno, con esto ya muchas gracias por su atención. Acá yo les dejo una lista de la bibliografía, pero sobre todo los sitios web les recomiendo, porque los sitios web sirven para ver fotos, explicar los procesos. Fíjense en que hay cositas que no hablamos, por ejemplo de la estructura, porque ustedes lo vieron en el práctico, así no tengamos que repetir tanto y nos focalizamos más en el proceso de formación de las rocas ígneas. Estas páginas, que se llama Earth Science Education, son muy buenas porque tienen animaciones
que ustedes pueden ver de cómo se generan los diferentes procesos de la Tierra, ¿sí? Y bueno, por último, como no puedo dejar de decirles como educador, no a la violencia, no al racismo, con todo lo que está pasando en nuestro país, del ataque a las comunidades QM, o lo que está pasando en Estados Unidos. Traten de ser seres activos, de que cuando vean situaciones que no están buenas, interactúen, métanse, ¿sí? Ese es nuestro rol también como formadores de una sociedad, ¿sí? No estar estáticos y que no me importe nada de lo que le pasa al otro, sino tratar de luchar por una justicia y una paz social y mundial. Bueno, con esto yo termino la clase. No sé si alguno quiere hacer alguna consulta. A ver, vamos a ver el chat. Yo, profe, quería Sí. preguntarle, ¿las clases grabadas, cuándo las suben? ¿O solamente suben el material que utilizan en las clases? Mirá, estábamos, yo le comenté la semana pasada, creo por el grupo de chat a ustedes, que estábamos tratando de subir todo. Lo que pasa que al mail este que generamos, hicimos un mail de Gmail para que quede la evidencia de todos los trabajos prácticos que ustedes están subiendo. También estamos subiendo las clases prácticas y las clases teóricas, y los videos que genera el Zoom, ¿sí? Que al Zoom, ahora yo corto la clase y le lleva como 40 minutos generar un MP3 de la clase grabada. A esas clases grabadas la vamos a armar por un canal de YouTube desde, desde este Gmail de la cátedra que hicimos, ¿sí? Yo pensaba que, bueno, la semana pasada ya iban a estar, pero bueno, lo charlamos ahora con las profes, porque todas tenemos distintos trabajos además de esto, entonces ahora tenemos que tratar de subir y ir subiendo como en el orden cronológico que tuvieron de las clases para que no se pierdan. Una vez que nosotros creemos ese canal, le vamos a compartir el link por la página, no, perdón, por el grupo de WhatsApp, así ustedes puedan ingresar. De todas maneras, les vuelvo a repetir que a pesar de que las clases quedan grabadas, ustedes traten de asistir, porque bueno, la universidad hace esfuerzo para pagar estas sesiones para que ustedes puedan aprovecharlo en vivo sobre todo, y consultar también en vivo todo lo que les vaya quedando de dudas, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, no, profe. Muchas gracias. No, gracias a vos. Algo que no haya quedado claro, si quieren que lo vuelva a repetir o, o no. Igual van a haber otras clases de consultas para que ustedes puedan consultar algo del práctico. Acá no mostré cómo se hace cuando yo agarro una roca y digo, bueno, esta roca, ¿qué tipo de roca es? ¿Qué es lo que tengo que mirar? O sea, más enfocado en la parte práctica, porque acá en mi casa no tengo rocas, pero vamos a intentar hacer como hicieron con los minerales, una clase así determinativa para que ustedes puedan ver cuáles son los pasos a seguir, desde que agarro la roca hasta decir, esta roca se llama tanto, ¿sí? Pero bueno, quédense tranquilos que tenemos programados en estas plataformas de Zoom clases de consultas para que podamos hacer esa determinación. ¿Mm? ¿No hay más preguntas? ¿Mm? Veo que se desconectaron bastante, porque estábamos en 40 y pico y ahora hay 32. Bueno, yo voy a No, poner... profe, yo por lo menos no tengo ninguna duda. Bueno, Regio, entonces yo quiero tratar de parar la grabación, así se vaya generando